Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Desde Broadway y teatros del mundo hasta Concepto Radial. Caja 5. Una hora con las mejores canciones del teatro musical. Caja 5. Tercera llamada, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenide aquí a Caja 5, el turno sobre teatro musical de Concepto Radial. Yo soy Aura Jasso y hoy estoy muy contenta. Ya es costumbre que andemos muy contentos por aquí, pero en particular hoy estoy muy emocionada por estar una semana más aquí en la cabina, porque tenemos una sorpresita más adelante, pero no me voy adelantando porque me ganan las ansias. Pero pues estamos aquí una semana más para platicar sobre pues el teatro aquí en México. Y pues antes de que nos arranquemos con nuestros temas y toda esa parte, pues vamos con un par de notitas importantes. Primero que nada, estamos en redes sociales como @Concepto Radial, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, para que pues nos acompañen por ahí si tienen alguna pregunta, comentario, preocupación que nos quieran compartir a través de redes. Como siempre, el portal está abierto totalmente para ustedes. Por otro lado, también te recuerdo que Caja 5 se repite los domingos a las 6 de la tarde, por si te perdiste el programa, por si no lo alcanzas a escuchar completo. No te preocupes, lo puedes escuchar nuevamente el domingo. Y también puedes encontrar en Spotify algunos de nuestros episodios con entrevistades bastante especiales que hemos tenido por aquí. Entonces, pues ahí hay bastante por donde encontrarnos. Además, como pues también ya es costumbre aquí en Caja 5, vamos con un par de noticias que pues a mí me hicieron mucho ruido de esta semana. Han sido días relativamente más tranquilos, pero tenemos un par de notitas, como por ejemplo que la empresa 33 Productores anunció justo el domingo 3 de marzo que se retirarían de la producción de Kinky Boots. Esta es una noticia a mi parecer muy triste, porque es un musical que pues a mí me parecía que podía prometer mucho aquí en la escena mexicana, y 33 Productores creo que entregó bastante bien con Todo el mundo habla de Jamie, y ahorita pues tendremos que esperar más para ver este nuevo musical, pero esperemos que sea un retiro temporal y en un futuro no tan lejano los podamos ver, pero de momento pues el proyecto no va a circular. También otra noticia importante, yéndonos a escenarios extranjeros, es que ya salió la lista de nominaciones de los Olivier Awards. Son estos reconocimientos del teatro inglés sobre pues los mejores montajes por allá. Y pues estaremos próximamente hablando y discutiendo sobre la lista. Hay unos en particular que creo que tenemos que desmenuzar totalmente, pero hoy no nos dará el tiempo porque tenemos la sorpresa ya. Me ganan las ansias, pero vamos todavía una nota más, y es que hoy habrá un concierto acústico de Janet Chao en 7 veces Adiós. Le llaman Noche de Solteros LGBT+. Entonces se me hace una de las propuestas también muy interesantes que trae este musical, por si todavía, hasta hace unas horas, según yo, había un par de boletos todavía más, porque recordemos que en 7 veces Adiós los boletos vuelan. Pero si tienes oportunidad y todavía encuentras por ahí, pues ahí tienes un planecito para la noche. Y también pues es una invitación para que sigas pendiente de las redes de 7 veces Adiós. Es un súper musical mexicano que normalmente traen propuestas bastante innovadoras, yo diría. Para la escena mexicana creo que de entrada sí ya es algo totalmente nuevo. Y también, como aviso aquí, para la comunidad estudiantil del TEC sobre todo, hay una cuponera de la Escuela de Espectadores de Arte y Cultura CCM que tiene descuentos para muchas obras como El Mago, Vaselina, Mentiras. ¿Ven que Beetlejuice va a venir en verano? Bueno, también tienen descuento por ahí. Entonces, mucho ojo, a ver si necesitan ayuda para encontrarla, manden un mensajito a redes y por supuesto ahí nosotros pues se las haremos llegar para que disfruten muchísimo del teatro y aprovechen estos descuentos que tenemos pues como parte de la comunidad, ¿no? Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vámonos con pues nuestra súper sorpresa de hoy, y es que tenemos un invitado un tanto diferente a las personas que usualmente nos visitan, pero no por eso menos importante, por supuesto que no. Y es que hoy por fin nos acompaña el doctor Armin Gómez Barrios. ¿Cómo estás, Armin? Hola, muy buenas tardes. Aura, mil gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y, quiero que sepan, Con Caja es un proyecto que ya lleva un rato, y ya desde mucho tiempo antes yo le había dicho al profesor, oye, deberíamos de acercarnos a hablar, hacer un programa. Y por temas de agendas nunca se podía, pero por fin hoy lo logramos, y pues déjenme presentarles quién es el doctor Armin que nos acompaña hoy.
Él nació en Saltillo, Coahuila, y es doctor en letras por la UNAM. Es académico de tiempo completo en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, desde 1993, donde es coordinador de la Concentración de Comunicación Estratégica y además imparte materias como Fundamentos de Comunicación Estratégica, Comunicación Estratégica Aplicada, y ojo, aquí empieza lo que más nos acontece hoy en el programa: guión cinematográfico, producción de narrativas audiovisuales y teatro y literatura en México. Además de esto, es autor de varios libros como Ancestrales Hechizos de Amor, El Caballero Santos Rojo, Teatro de Pedro Casanova y El Hombre Detrás de la Escena. Además, sus estudios en teatro los hizo con el primer actor Jesús Valdés, la directora Nancy Cárdenas y en el taller de escritura teatral de Hugo Argüelles. Su obra teatral Animales de Montaña fue seleccionada como parte de la colección de letras del desierto del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, institución que publicó la edición y además la presentó en la Feria Internacional del Libro de Monterrey en 2022. Iba a decir el año pasado, pero el tiempo vuela, Armin. Y además, encima de todo esto, Armin obtuvo el reconocimiento Creador con Trayectoria por Conaculta y el Instituto Coahuilense de Cultura en 2009. Ya. Una trayectoria muy larga, muy extensa, pero que me da mucho gusto de compartir. Nuevamente te agradezco cómo andamos aquí. Aura, mil gracias de nuevo por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en la cabina de Concepto Radial, nuestra estación de radio de Campus Ciudad de México. Y pues gracias por esta presentación. No, hombre, no, gracias de nuevo, gracias a ti, porque por fin logramos matchar las agendas y estoy segura que va a ser un diálogo muy interesante porque, de nuevo, si bien es un perfil diferente, porque usualmente aquí a Caja he traído músicos, actores, más como personas que están encima del escenario, pues tú vienes con una perspectiva totalmente diferente que creo que nos puede traer mucha luz al programa. Y en aras de ya, pues, arrancar con el chismecito, que aparte se nos va el tiempo aquí en la cabina. Si bien, reiterando que yo sé que tu perfil es un tanto diferente y no del todo en lo escénico, pero siempre me gusta mucho acercarme y preguntarles cómo es que tú pues llegas a relacionarte con el teatro, cómo te integras a estas artes escénicas. Claro, y es una pregunta muy importante porque hay un momento donde el teatro irrumpe en la vida y pues llega y se instala en el corazón de algunas personas, ya no se sale de ahí. Mira, yo cuando tenía apenas 15 años, pues ya había visto algunas obras de teatro musicales. Me acuerdo de una que se llamaba Papacito Piernas Largas con Angélica María, un musical muy bello. Y yo pensaba que el teatro era como algo inocente y bello y musical. Y de pronto me tocó ver una función de una obra que se llama Dos Viejos Pánicos, de un dramaturgo cubano que se llamaba Virgilio Piñera. Y entonces es una obra de teatro de dos personajes que tienen ahí como una batalla intelectual, física, muy impresionante. Y ahí me di cuenta, cuando yo vi esta función, te digo, tenía apenas 15 años, dije, el teatro es algo más, no es nada más lo bonito y del escenario y la música, sino que te puede hacer pensar, incluso te puede hacer cambiar por dentro tu mentalidad. Y a partir de esa función de Dos Viejos Pánicos que yo vi allá en Saltillo, y precisamente con este actor que ahorita mencionaste, Jesús Valdés, yo quise saber más y entonces me inscribí a un primer curso de teatro. Pero creo que a partir de esa obra, mi vida cambia y mi perspectiva del teatro cambia. Y ya entiendo que el teatro es también un vehículo del conocimiento y que pues por eso qué bueno que se promueva para toda la gente. Me encanta, creo que cómo complementas esta respuesta. Siempre hay un momento en el que te das cuenta del teatro y acordarte como ese cambio me parece algo muy, muy íntimo. Es un momento muy lindo y muchas gracias por compartirlo. Y en esta línea de, pues, como tu experiencia con el teatro, ¿qué es lo que más disfrutas de relacionarte con esta arte? Pues mira, en principio creo que todos quienes estamos cerca del escenario, el principio es como que ser actor, ¿no? Quieres actuar. Porque esa es la fantasía de convertirte en otra persona, incluso en un personaje no humano, ¿no? A mí me tocó una primera obra de teatro que es El pájaro azul de Maurice Maeterlinck, y hay personajes que no son humanos, está un perro, un gato, y a mí me tocó ser el fuego. Entonces yo decía, ¿cómo vas a interpretar un elemento de la naturaleza? Y es tanta la fantasía y tan amplia la posibilidad que te da el escenario que pues
estos elementos, estos personajes no humanos cobran vida. Y entonces, pues lo primero es como, quiero ser actor, ¿no? Y entonces, pues te digo, tomé un primer curso de teatro, me empecé a entrenar y todo, pero pues poco a poco y los profesores y la gente que sabe te van llevando y me di cuenta que lo mío era más la posibilidad de escribir obras de teatro, ¿no? He participado en algunas veces como actor, pero me quedo con la parte de dramaturgia, que me gusta mucho, y por supuesto ser espectador, ir a todas las funciones de teatro como sea posible, de todo tipo de teatro, desde la tragedia griega clásica, que es tremenda, desde el teatro del Siglo de Oro, de Shakespeare o Sor Juana, hasta los musicales que son lo de hoy en día y que también es teatro y también es una apertura para tu conciencia. Totalmente, y me parece muy potente esta parte que mencionas del hecho de que pues uno siempre se acerca como con esta intención de ser actor y pues la vida da vueltas, vaya, ¿no? Y pues terminamos en otros lugares que pues creo que siempre a mí me gusta creer que la decisión que tomes, sea la que sea, fue la correcta. Entonces creo que es muy bonito cómo nos lo presentas de esta forma. Estás escuchando Caja 5 en Concepto Radial. Estamos aquí en entrevista con el doctor Armin, quien pues nos anda aquí contando pues ya no solo de lo que ocurre sobre las tablas, sino lo que hay detrás de bambalinas un poquito y sobre todo pues él más como escritor. Y pues justo nos estabas contando de pues este momento en el que tú transicionas de que empezaste, creo que como muchos, empezamos como con esta línea actoral y vamos buscando como otras líneas, ¿no? Y sobre esa línea o siguiendo esa cuestión, a mí me gustaría preguntarte cómo fue la transición, o sea, para ti el decir, hoy ya prefiero quedarme a escribir. ¿Cómo fue para ti eso? Claro, pues mira, te decía que mis primeros cursos de teatro los tomé, era yo un chico de prepa, y después ya entré al TEC de Monterrey a estudiar la licenciatura en comunicación, y ahí seguí en un grupo de teatro, con diferentes montajes, pero teníamos profesores que eran pues de literatura, gente ya muy, muy sabia, como Rosaura Barahona, que en paz descanse, una gran profesora del TEC de Monterrey de muchos años, o Fidel Chávez, que también era un profesor de mucha trayectoria en el TEC, también ya no está con nosotros. Entonces ellos como que empezaron a abrir el espectro de el teatro no es solo actuación, no es solo la escena, no es solo lo visual, sino que detrás hay un cerebro, hay alguien que piensa una historia, que quiere denunciar algún tema, alguna situación. Y entonces empecé a leer autores como Javier Villaurrutia, del grupo Los Contemporáneos, un gran poeta y dramaturgo mexicano. También conocimos en persona además al escritor Oscar Liera, que era de Sinaloa y que se hizo un montaje de una obra de él y fue al TEC y nos dio una conferencia y fue pues también impresionante escucharlo. Y finalmente también pues hubo un montaje de Los Cuervos están de luto, allá en Monterrey, en el TEC, del escritor Hugo Argüelles. Entonces, ya cuando yo empecé a leer, dije, el teatro también lleva una parte escrita muy importante. Ya había visto pues los libretos y todo, pero como entender que también los mexicanos tenían algo que decir, aspectos, te digo, también de denunciar, aspectos de la vida social, de las costumbres, de la familia, de relaciones sociales, pues me hizo cambiar un poco la perspectiva y conocer a estas grandes personalidades, como también mencionaste a Nancy Cárdenas, que justo este mes se rememoran sus 30 años de ausencia, una directora de escena y escritora, que también es de Coahuila, y que fue pues también revolucionaria en cuanto al tema de la comunidad LGBT y las minorías. Y ella pues también la conocí en persona, entonces ahí fue donde ya entendí un poco que quizá mi rubro era más leer primero teatro y luego intentarlo escribir. Y aquí en la Ciudad de México, ya cuando me vine a radicar aquí en los años 90, pues tuve la gran fortuna de conocer al maestro Hugo Argüelles y un día pues me presenté con él porque estaba él haciendo la semblanza de un libro y le dije, oiga, yo sé que usted da clase en su casa. ¿Quién te dijo? Y me dijo Hugo Argüelles que era pues una personalidad muy fuerte. ¿Y a ti quién te dijo que yo doy clase en mi casa? ¿Y tú quién eres? ¿Y qué has escrito? ¿Y cómo quieres estudiar teatro?
¿tú qué has leído antes de esto? Entonces me hizo casi el primer examen ahí cuando yo le preguntaba los datos de su taller de dramaturgia, pero pues era una persona muy generosa y me aceptó. Me dijo, pues vente mañana pasado, aquí es la dirección, su casa que era en Cacahuamilpa 6, en la colonia Hipódromo Condesa. Y entonces ahí él tenía en efecto diariamente un taller de dramaturgia al que había muy nutrido, había mucha gente, no sé, como 30, 40 personas, y era una dinámica muy interesante porque igual nos ponía a leer grandes autores como Tennessee Williams, como Eugene O'Neill, y te ponía a escribir. O sea, ahora vamos a hacer un ejercicio de amor-odio, un ejercicio de diálogo, y van a leer, y tú vas a leer, y tú, ayúdale tú a leer a él. Y entonces ya ahí estaba ya inmerso en dramaturgia, y eso me permitió ahora, pues, poder dar la clase de guionismo, porque yo primero, pues, tenía la idea también, del guión, pero ahí ya entendiendo un poco cómo está construida una historia, cómo se construye los rasgos de carácter de un personaje, cuáles son los géneros dramáticos, ¿no? Desde tragedia, comedia, drama, pieza, tragicomedia, y por supuesto ya la farsa, otros posibilidades de una historia que no son el típico melodrama que a veces vemos en la televisión o en el cine mexicano de la época de oro. Y entonces esto es muy interesante. Yo quiero entender más y desarrollarlo. Y me permitió, por un lado, ver la parte de guionismo y por otro lado ya empecé a escribir mis propias obras, ¿no? Como algunas que tienes por ahí, que ya están publicadas. Pero sí es un mundo difícil porque tienes la obligación de leer. Yo creo que alguien que quiere escribir sus textos tiene una obligación moral de leer lo que otros escribieron antes, porque si no uno cree que está inventando el hilo negro. Y creo que la lectura del teatro, de los guiones, es muy importante. No solamente sentarte a ver una película que ya está hecha o una serie, sino meterte a la parte escrita del guión para entender la construcción de la historia y entonces tú ya poder hacer tus propuestas desde una perspectiva original, porque creo que también todos tenemos algo que contar. En mi caso, Argüelles me decía, tienes que escribir de tu familia, de tu lugar. Y dije, ¿de Saltillo? ¿A quién le va a interesar? ¿No? Y pues justo me obligó como a hacer una introspección, a ver qué es lo que yo tenía que contar de mi pueblo, de mi familia, de mis ancestros. Y empecé a descubrir muchas cosas, ¿no? Entonces creo que los maestros, en este caso que tuve la fortuna de conocer, en particular Argüelles, en particular Nancy Cárdenas, pues me abrieron esta perspectiva al mundo de las letras dramáticas, ¿no? Por ahí va la historia. Me emociona mucho escucharte, de verdad, como pues, creo que es bien acertado esta parte de tener que leer y conocer antes de que te puedas sentar a escribir. Eso es, creo que, fundamental para todos quienes pues buscamos estas carreras artísticas. Y ya te me adelantas. No, para nada. Pero empiezas a jalar un hilito que yo, sí, por ahí me quería seguir y dije, este es ya el momento. Entonces, digo, ya mencionas tú el rol de los maestros y pues sabemos que pues tú eres un maestro con bastante trayectoria aquí en el TEC. Entonces, pues, o sea, en esta parte académica del teatro y la docencia, ¿por qué es importante que los estudiantes aprendan sobre el teatro y la creación de narrativa? Más allá de temas de, por ejemplo, que comunicación te dicen, es que tienes que conocer el arco dramático y todo, no, sino más como hacia el desarrollo de persona. Sí, pues mira, especialmente los estudiantes de industria creativa, ¿no? A lo mejor no todos, no todas, de la carrera que estén estudiando, pero si están en industria creativa, creo que un fundamento básico es la lectura de diferentes géneros, de novela, de cuento, que son los más usuales. Hay quien desarrolla poesía también, pero la parte de la literatura dramática, o sea, el teatro y el guionismo, pues te ayuda después a tú crear historias para una serie o para una película. Y también hay quien se ha dedicado al teatro, ¿no? Ahora, también es una industria, aunque como tú bien lo ves en este programa, tiene a veces problemas, el teatro como industria en México, aunque en otros países, ahorita que evocaste Broadway, pues es una industria completa y con muchas posibilidades.
y quisiéramos que en México fuera también igual. Entonces, yo pienso que para una educación integral, una persona que quiera desarrollar sus textos, pues yo sugiero que se acerque primero al origen, igual, lo que dijimos, los que estuvieron antes, pues de la cultura occidental son los griegos. Entonces, acercarte un poquito, aunque a veces te da como nervios, de leer a Esquilo o a Sófocles, a Eurípides, a Aristófanes, que es el comediógrafo y que tiene unas comedias geniales como Lisístrata, como Las nubes o Las ranas. Hay un mundo de creación que está en la Grecia antigua y que son ediciones que las bajas las consigues ahorita en la red de manera muy fácil o en ediciones también muy económicas porque están en Editorial Porrúa, por ejemplo. Darse un vistazo por esa creación de los clásicos ayuda mucho porque ahí entiendes lo trágico, lo cómico y ya es la base. ¿Qué quieres hacer con tu historia? ¿Conmover al público o hacerlo reír? Y entonces tienes por un lado a Eurípides, ¿no? Con Las Bacantes, con toda una obra trágica, o Aristófanes con la parte de comedia y farsa. Entonces, si tomas una base, yo creo que de ahí puedes ir desarrollando. Y luego ya el escritor que te guste, si te gusta más Shakespeare o Sor Juana o Cervantes, todos ellos tienen obras de teatro, Molière, muchos estudiantes han leído Molière en la prepa. Entonces, retomarlo, releerlo, y ahora sí lánzate a escribir lo que te provoca, lo que se te ocurra, pero teniendo un modelo a seguir, una base en escritores importantes. Y que bueno, hoy día ya en México pues hay muchísimos, hay una escritora importante como es Bárbara Collio, también te da mucha idea de sobre todo este universo femenino mexicano, o algunos escritores que están bastante locos como Alejandro Ricaño o como Hugo Salcedo. Entonces hay como para todos los gustos, ¿no? Y todas las identidades. Entonces creo que pues empezar por leer, por ver, te permite crear tu propia obra. Me surgen muchas más dudas, Armin. Muchísimas gracias ahorita. Creo que es una respuesta muy completa y pues es el perderle miedo a los griegos. Eso ahí creo que cuando lo dijiste yo dije, uy, soy una de esas personas que dice, o sea, sí, pero. Entonces pues ahí lo tienen del doctor Armin. Estás escuchando Caja 5 en Concepto Radial. Estamos en entrevista aquí con el doctor Armin, a quien estamos aquí tratando de exprimir todo lo que se puede en una hora porque tiene muchísimo que contarnos. Así que también si tú tienes alguna pregunta o algún comentario que le quieras hacer llegar, te recuerdo que pues estamos en redes sociales como @Concepto Radial para que pues nos mandes ahí el mensajito corriendo. Estamos en vivo, en directo y a todo color y hasta nos hizo el gustísimo de venir aquí a la cabina presencial porque digo, muchas veces el Zoom nos ha facilitado pero ya se siente de lejos. Entonces aquí te tenemos en vivo y a todo color para que aprovechen, manden sus dudas, ahí estaremos pues tratando de responder todo lo que podamos. Y pues siguiendo con esta línea y digo, ya lo estábamos platicando un poquito pues tras bambalinas mientras estaba la canción, pero yo quisiera preguntarte pues un poquito, pues hay un estigma fuerte de las artes en México, eso de entrada y es algo que menciono mucho en el programa. Y pues ya si nos vamos hacia pues como las artes escénicas hay sobre muchos estigmas de que pues más allá de que te vas a morir de hambre, que eso es a las personas que hacemos arte, bueno yo lo percibo en mi entorno de como ay es que el teatro es muy aburrido o pa' qué voy o nada más está de flojera, mejor veo una serie, cosas de ese tipo. Entonces desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer para combatir esos prejuicios? Uy, pues son prejuicios que han existido a lo largo de mucho tiempo. Las personas que hemos entrado al campo de las humanidades, de la creación, de la comunicación, no se diga de las artes escénicas y el teatro, pues sí hay el prejuicio de que puede ser una carrera difícil y económicamente fallida, ¿no? Pues mira, creo que la persona que tenga la vocación debe seguir su vocación, el llamado de su corazón y no hacer caso de estigmas. Y yo creo que es trabajo de todos los días invitar a la gente, buscar la forma de acercar al público al teatro, de hacer difusión como lo que haces aquí en el programa, Aura. Es muy importante porque a veces la gente con el título o
la publicidad no se imagina que pasa en una obra de teatro, y el que ya se platique un poquito de qué va, con qué actores, cómo se prepara, todo eso abre la curiosidad de la gente y puede acercarla al medio, al medio teatral. Entonces yo creo que no es una profesión fácil, yo creo que ninguna profesión lo es. Tanto quienes están en la escena, los actores, los cantantes, los músicos, pues tienen pues el compromiso de prepararse y dar lo mejor de sí. La parte más difícil, que es la producción, justo ahorita de lo que hablábamos, los productores que arriesgan su capital, sus recursos, o hacen toda una mecánica para conseguir pues todo lo que necesita una buena producción, porque la gente quiere un buen espectáculo y pues eso siempre cuesta recursos. Y sobre todo que el teatro es vivo, o sea, en el momento puede pasar algo, el actor, lo decíamos, una actriz que sufrió un accidente y ya no puede dar la función y entonces tiene que entrar alguien más. O sea, el momento del teatro que es en vivo, pues así es un riesgo, ¿no? Pero pues qué maravilla que la gente pueda irlo entendiendo. Mira, es un arte, el arte más antigua, ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo, lo que tenemos noticias, a lo mejor mucho más atrás, pero el teatro ha subsistido todos estos pues siglos, milenios, y sigue ahí. Entonces yo creo que siempre va a haber alguien que quiera hacer teatro y siempre va a haber alguien que quiera verlo. Y pues lo interesante es crear estas comunidades que ahora se nos facilita con las redes, pues hablar de la obra, invitar, cuestionar y qué quisiéramos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos de la materia de teatro y literatura que quisiera yo ver más montajes mexicanos. De pronto no hay obras de Sor Juana Inés de la Cruz en escena, te la podemos leer, pues sí, ahí están los libros, pero ¿qué pasaría si viéramos un montaje de Los empeños de una casa o de Amores más laberinto, que es como muy raro ver los montajes de esta gran escritora mexicana? Y si tú vas a España, puedes ver obras de Cervantes entre meses, o si vas a Londres puedes ver obras de autores ingleses como Agatha Christie. O sea, no es justo que los mexicanos, grandes autores mexicanos, no estén en escena, ¿no? Y pues ahí están las ediciones, sí están los libros, pero tú sabes que no es lo mismo pues ver la obra, meterte a una obra en un escenario, a leer un libro que requiere esfuerzo, atención, tiempo. Entonces creo que en la medida en que podamos seguir construyendo comunidad teatral, acercarnos con los actores, con los creadores, con los productores, que además hay gente del TEC trabajando en producción de teatro en México hoy día, pues creo que eso nos permitiría hacer del teatro un fenómeno mucho más amplio. Me encanta como esta parte de, pues, sobre todo la curiosidad aquí, como pequeña anécdota mía, hace poco invité a mis papás a ver Sweeney Todd, entonces si tuviste oportunidad de verlo, fenómeno. Pero justo mi papá no es un hombre de teatro, realmente me cuesta mucho sacarlo y si le quiero hasta ponerle películas musicales, la sufre el señor, ¿no? Pero esta vez que lo llevé a ver Sweeney Todd, como que iba en plan de, pues, salida familiar, para que pase lo que pase, ¿no? Y terminó muy contento, ¿no? Entonces siento que esos espacios de que la gente se dé la oportunidad, como tú lo mencionas, y la curiosidad son claves en pues, qué hacer contra los prejuicios que hay de las artes escénicas. Y ahorita ya empezabas a tocar tú el tema sobre México y que pues no vemos tantos montajes de pues autores, pero también ahorita pues siento que han pasado muchas cosas, sobre todo post pandemia, de que empiezan musicales originales nuevos, por ejemplo, de que 7 veces adiós, pero también cancelan producciones como hablábamos en las noticias hace rato. Entonces me gustaría si pudieras profundizar un poquito más en cómo percibes tú el panorama del teatro en México. Pues mira, es un panorama muy complicado porque siempre es la parte fundamental, pues es conseguir el teatro. O sea, hay un número limitado de espacios, de teatros con las facilidades para que llegue el público, digas estacionamiento, acomodadores, pues todo lo que requiere de mantenimiento, un edificio que alberga un teatro. Entonces hay un número limitado de esos espacios. Se han habilitado otros, ¿no? Casas viejas, en este fenómeno de microteatro. En algunos lugares se abren
especie de escenarios para presentar obras y no siempre es lo más adecuado porque el público pues se cansa. Hay ahorita una obra de teatro en un foro muy chiquito que el público está de pie. Es muy interesante, pero estar 2 horas y media de pie pues a la gente no le acaba de convencer. Entonces hay ciertas limitantes en el tema de el espacio. Pero ya entrados en ese ámbito, pues claro, ahí se aparta el espacio y los productores siempre están pues cuidando algunos espacios. Por un lado, los que son de gobierno, como los teatros del IMSS, del Seguro Social, que es una red y está en todo el país y entonces es un espacio que tienes que entrar en un comodato con gobierno. Y hay espacios particulares, privados, hay teatros que son de índole privada. Y pues también hay que ver la renta y los costos. Entonces por eso la industria pues siempre es complicada, ¿no? Definitivamente tiene que ver el impulso que dan las instituciones educativas porque siempre hay en las universidades grupos de teatro o escuelas de artes dramáticas o de licenciaturas en literatura dramática y los jóvenes dan un gran impulso porque ahí es donde hay experimento, tomar autores que no se montan en la cartelera comercial, no autores olvidados quizá, no, ahorita pienso también en Rodolfo Usigli, que se me olvidó mencionarlo, que es el padre del teatro moderno mexicano, y que tampoco vemos montajes de Usigli, o sea, es una cosa muy especial que se haga un montaje de Corona de Sombras o del Gesticulador, o obras pues que son bien importantes que los deberían ver las nuevas generaciones, verlas, no solo leerlas, porque yo ahora he pedido a mis alumnos que lean a Usigli y pues claro, sería distinto que pudiéramos ver el montaje y que entonces ellos se puedan meter, porque el teatro pues te abre un mundo en la escena y la lectura pues es distinta, la práctica, el ejercicio de lectura. Entonces el escenario es complejo. Ahora veo que sí con pospandemia han regresado muchos casas productoras, grupos de teatro que producen, gente que hace monólogos y se presenta en lugares como de espectáculos donde te puedes tomar una copita y ver un monólogo, ¿no? Pienso en un querido exalumno que se llama Adrián Alarcón, que tiene sus monólogos y sus producciones, que también con mucho trabajo las presenta en diferentes espacios escénicos. Y es un unipersonal, es un solo actor. Pero eso es lo que crea también la dinámica que los que tienen ciertos espacios, los dueños de restaurantes, bares, foros, digan, podemos darle cabida a una obra de teatro, ¿no? Entonces es complejo, pero lo mismo, la vocación te tiene que llevar y las ganas de hacer teatro a encontrar tu teatro. Me encanta sí, está difícil, pero ese pero nos llena mucha esperanza. Creo que tanto a quienes nos escuchan como a mí que pues estamos de una u otra manera inmersos en este medio. Y ahorita que mencionabas el impulso de los jóvenes, creo que entra así perfecto una pregunta que nos llegó en redes sociales de José Adrián, que nos pregunta, con tanta trayectoria, ¿cómo la juventud puede llegar a realizar tantas cosas sin miedo a no tener tiempo o sentir que no hace nada? Dice que como en Tic Tic Boom, no sé si has tenido oportunidad de ver esta película musical también, pero pues también manda saludos. Okay. Gracias a José Adrián. Sí, claro que conozco Tic Tic Boom, hubo un montaje mexicano, un par de montajes mexicanos y por otro lado hicieron una película muy bien hecha y pues es una obra muy interesante de Larson, si no me recuerdo. Sí, de Jonathan Larson, que es parte autobiográfica, ¿no? Y claro, por ejemplo, es que es un caso emblemático el de Larson porque pues él quería hacer una carrera y pues lamentablemente enfermó y murió muy joven, incluso sin ver el estreno de una de sus obras, que fue Rent. Pero pues, ¿qué pasa? Pues como joven él quería comerse el mundo, él estaba decidido, empezó a buscar la forma. Y yo les diría que pues el tiempo que uno invierte, no se pierde el tiempo si estás viendo películas que te gustan, musicales de teatro, o leyendo, buscando en la red temas de espectáculos. Yo creo que no es perder el tiempo, yo creo que siempre vas a invertir ese tiempo en algo que te interesa, mientras sea sincero, ¿no? Que no realmente sea por evadir
dices, tengo tarea de matemáticas, pero me voy a poner a ver el musical que me falta en plataformas. Bueno, ahí sí pues estarías evadiendo algo que tienes que hacer. Pero yo creo que se invierte el tiempo productivamente cuando haces por tu cultura, buscas a ese nuevo autor o esa película basada en un musical, o te lanzas a un foro o un escenario a ver una obra, a lo mejor en lunes o en miércoles, que en esta gran ciudad de México hay teatro todos los días y a todas horas. No es un obstáculo el horario, porque siempre vas a encontrar alguna función, pero claro, pues es el esfuerzo que hay que invertir, la distancia, el costo. Entonces yo les diría que no se planteen como algo que se pierde, sino cómo voy a invertir en mi formación como espectador, como escritor o como gente que quiere hacer teatro, ¿no? Y los jóvenes es el potencial, claro que sí. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Armin. Es una plática, estoy fascinada, de verdad. Estás escuchando Caja 5 en Concepto Radial. Seguimos aquí en entrevista con el doctor Armin. Aplíquense que ya se nos está acabando el tiempo, entonces si tienen alguna duda que quieran hacerle llegar, es el momento. Digo, creo que el doctor siempre está dispuesto a resolvernos dudas y para ello, pues, no sé si nos puedas compartir en dónde te podemos encontrar. Ajá. Sí, pues en Facebook estoy como Armin Gómez Barrios. Ahí me buscan en Facebook, por favor. Y en X es @ArminBarrios1. Pues ahí lo tienen por si ya no alcanzaron a responder su duda o si con la plática de repente a las 3 de la mañana les llega y sí, pues ahí llegan, le preguntan y pues también aquí le hacemos ojitos para invitarlo una segunda ocasión aquí al programa, que ha sido una plática que pues yo he disfrutado mucho. Y pues estábamos ahorita hablando como pues de la parte de los jóvenes, el teatro aquí en México, pero a mí me gustaría regresarme un poquito más hacia tu proceso de creación, porque pues digo, normalmente no tenemos tantos escritores aquí en Caja 5 y me gustaría exprimir un poquito más ese factor antes de que se nos termine el programa. Y para empezar así, bajita la mano, para ti, ¿cómo es escribir teatro? Ay, pues escribir teatro siempre es un proceso muy complejo. Yo creo que escribir cualquier género, porque te enfrentas pues a ti mismo, a la pantalla en blanco. Entonces, bajar tus ideas siempre es complicado y siempre te confronta. Es decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué tengo que decir y cómo lo voy a decir? Entonces, el proceso de creación en particular de obras de teatro, pues es complicado porque implica también darle voz a personajes que evocan seres humanos y entonces te remite a tus propias interacciones con seres humanos, con tu familia, con tus amigos, con tus amoríos, con todo ese mundo externo que te rodea. Y entonces dar voz, porque el teatro se escribe con base en diálogo, con base en parlamentos. Entonces no hay una narrativa que explique, los personajes hablan por sí mismos. Y como meterte en la cabeza de alguien para hacerlo hablar, no es fácil, ¿no? Uno puede hablar por sí mismo, pero cuando quieres hacer hablar a otras personas y personajes, pues siempre es una responsabilidad de estudiarlo, ver cuál es el proceso de, no sé, ¿verdad? Un hombre de 60 años, una señora de 45, un niño de 12, o sea, sin tú ser esa persona. A lo mejor ya pasaste por la etapa de infancia o de adolescencia, pero ¿qué tal si te toca darle voz a una persona de una edad que todavía no tienes? Entonces, pues es difícil y es una responsabilidad, ¿no? Es investigarlo. Y esa investigación se hace en la calle, en el súper, cuando estás justamente interactuando con otras personas y captas los modismos, las formas de hablar, ¿no? Ahora para mí como una generación X es difícil captar la forma de hablar, los modismos de la generación más joven, ¿no? Y lo intenté en Animal de Montaña, que es una obra de teatro de 3 personajes jóvenes. Pues intenté hacer un poquito, apropiarme de esos modismos de generaciones mucho más jóvenes que la mía y tratar de darles voz en una escena creíble que pudiera ser. Y yo creo que lo logré a medias, porque no es tal cual esos jóvenes que yo quería interpretar, darles esa voz. Pero bueno, la búsqueda es continua, ¿no? Es un proceso.
Me parece muy valioso esta mención de que es un proceso y esta búsqueda. Y a mí en particular, digo, tú me compartiste muy amablemente tu libro de El tríptico teatral del Caballero Santos Rojo. No me dio la vida para leerlo completo, evidentemente. Un poquito presionado el tiempo, pero lo que sí, pues caché mucho esta idea de que pues está basado en una figura histórica. Entonces, me da mucha curiosidad, digo, ahorita hablabas de como pues crear personajes de gente que pues pudiste haber sido ya o que podrás ser, pero ¿qué pasa cuando es un personaje que ya fue? O sea, un personaje histórico que ya existió. Sí, pues también una gran responsabilidad porque de alguna manera esa persona estuvo viva, existió, tuvo una vida y uno a veces sin conocerla completamente, estás reinterpretando a esa persona ya convertida en personaje, ¿no? No es tal cual una biografía, bueno, en el teatro, también en la biografía y en la novela tenemos la licencia creativa de interpretar algunos aspectos de los cuales no tenemos toda la información. Entonces me ha tocado un par de veces hacer eso. En El Caballero Santos Rojo fue el fundador de mi ciudad, de Saltillo, uno de los fundadores. Y entonces pues yo busqué información en archivos históricos. Hay muy poco, no es como que haya dejado un testamento o algo donde yo me pudiera documentar. Fui como pescando piezas de información y con eso traté de armar bueno, en este caso es una trilogía, son 3 obras de teatro sobre esta figura histórica y tratando de explicarme a mí este hombre por qué llegó a un lugar donde no había nada, no, en aquella época, el siglo XVI, todavía no había ciudades en el norte del país y era una actitud muy temeraria de llegar a fundar villas y pueblos, pues con los nativos que eran muy peligrosos, bueno, obviamente se estaban defendiendo de los invasores, europeos, castellanos, y entonces pues tenían una actitud beligerante, era muy peligroso, ponías la vida en riesgo. Y yo me preguntaba, ¿por qué alguien quiere hacer eso? Irte a arriesgar la vida por algo que no sabes si vas a conseguir, que es pues riquezas, patrimonio, ellos querían encontrar oro, y quién sabe si lo había. Entonces, esas dudas me hicieron cuestionarme y tratar de contarme la historia de Santos Rojo. Y pues mi lenguaje es teatral. Entonces, yo quería hacerlo en teatro. Y pues fue el resultado, estas 3 obras, que son Camino Místico a Saltillo, Varón del Nuevo Mundo y Airosas Herederas, que conforman esta trilogía, que la pueden hallar por ahí en las redes. Pues por si la quieren leer ya completa. Me dejas con un chorro de información y me parece, bueno, de entrada del libro, cuando yo leí la premisa dije, ¡ah, qué interesante! Nunca había escuchado, es como un tríptico teatral. Ya cuando vi el formato dije, qué interesante, qué divertido jugar con los formatos. Y ya ahorita con lo que respecta a tu proceso, rescato mucho como el quererte explicar a ti mismo y cómo lo trasladas a tu lenguaje. Siento que es muy valioso que en general como personas tenemos esta capacidad de ya reconocer nuestros lenguajes y cómo podemos pues hasta cierto punto conectar con el mundo. Pero pues con eso ya se nos está acabando el tiempo, Armin. Siempre siento que aquí en la cabina el tiempo vuela, funciona de una manera totalmente ajena a la realidad. Entonces, ya para despedirnos, como última pregunta así en express, ¿nos puedes hacer 3 recomendaciones de obras que estén ahorita en cartelera? 3 recomendaciones. Bueno, siempre hay obras de cartelera, afortunadamente, ya en diferentes ciudades del país hay cartelera teatral. Pues yo les recomendaría las obras de gente Exatec, porque estamos aquí en Concepto Radial, que es la estación de radio del campus. Y pues primero quisiera recomendarles El Mago, que es producción de Juan Torres, un querido exalumno. Es un musical de Broadway, pero ya pues en lenguaje mexicano, español mexicano, y que está una producción muy lujosa. Me gustaría recomendarles también el monólogo de ¿Cómo está, señor Rilke?, que es de este exalumno, que es Adrián Alarcón. Es una obra sobre este poeta Rilke y cómo una correspondencia dio pie a esta interpretación teatral. Y también me gustaría recomendarles El Padre, que produce, entre otros, Guillermo Vigers, que es también un querido exalumno, es licenciado en comunicación de aquí del TEC de Monterrey, y que él produce pues muchísimo teatro
a veces mexicano, a veces de otros países. En este caso es una obra extranjera, pero está también muy bien montada y pues tiene un sello de profesionalismo porque hay gente del TEC que trabaja ahí. Pues ahí lo tienen, recomendaciones para los próximos días. También ya estamos próximos a un asueto, Semana Santa, entonces para que vayan anotando ahí sus listas de recomendaciones. Y pues sin más, yo te agradezco infinitamente, Armin, por habernos acompañado hoy, ya que así rapidísimo lo voy a mencionar, no quiero que termine el programa sin mencionarlo, y es que, vaya, hoy ya es 14 de marzo, pero el 12 de marzo de 2020 fue el primer programa de Caja 5, entonces para mí era un programa muy especial hoy, ya que si bien no era el día como exacto, pues es un poquito de aniversario, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en esta pues celebración simbólica. Digo, no lo hice muy grande, pero ya, aunque sea para cerrar, para que no nos vayamos sin decirlo, y nuevamente te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Aura, felicitaciones por estos 2 años, 4 años de programa que se dicen fácil, pero 4 años al aire. Sí, ay no, qué rápido se ha pasado el tiempo, pero más rápido se pasó el programa. Entonces, muchísimas gracias al doctor Armin nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes quienes nos acompañaron en la transmisión de hoy. Quédense escuchando Concepto Radial. A continuación sigue Ya Mero es Viernes con Alan, que trae unos planes como de costumbre bastante interesantes. Y además te recuerdo una vez más que nos sigas en redes sociales para que estemos en contacto, y si tienes más dudas nos las hagas llegar. Estamos como @Concepto Radial en todas partes. Y también te recuerdo que pues nos escuchamos, tienes aquí tu cita y tu butaca apartada a las 2 de la tarde el próximo jueves para seguir hablando de lo mejor del teatro musical. Nos escuchamos la siguiente semana y espero que tengan un fin de semana maravilloso, lleno de mucho amor, cariño y de sus seres queridos. Sin más, yo soy Aura Jasso y esto fue Caja 5. Esto fue Caja 5, una hora con las mejores canciones del teatro musical. Aquí apartamos tu butaca hasta el próximo jueves. Caja 5, por conceptoradial.com. Caja 5, Caja 5. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.